Vamos a empezar con esta edición del Community Day. Veo gente nueva y eso es bueno. Y para presentarnos un poco, vamos a comentar de dónde son y también, obviamente, su cuenta de LinkedIn o de su emprendimiento o proyecto que tengan. Así que comenten aquí en los comentarios de dónde son y también su cuenta de LinkedIn para poder conocernos. Ok, Juan Felipe, bienvenido, Inés, Alejandro, Zulay, Adrián, Isa. Bueno, para empezar, les explico un poco de qué es Workshop Latam. Workshop Latam es una comunidad que ayuda a organizaciones y líderes de Latinoamérica. Los beneficios que esta ofrece es el de conectar, el de compartir, el de aprender y de alcanzar un máximo potencial. Y obviamente el de amplificar o el de ayudar a la marca personal de cada quien. Esta comunidad es parte de Milia. Milia es la plataforma de fidelización para corporaciones que busca acelerar sus ventas, potenciar retención de clientes, reducir costos y generar engagement e insight para su comunidad de clientes con la ayuda de la inteligencia artificial y también de ciertas membresías. Si quieren saber más de Emilia, pueden ponerse en contacto conmigo para tener una videollamada y poderles comentar más de esto. Y si aún no son parte de la comunidad de Workshop Latam, en los comentarios está pineado el enlace para los miembros gratuitos, así que se pueden unir y disfrutar de contenido gratuito, de workshops, de algunos espacios que hay dentro de esta comunidad. No le hago spoiler de lo que hay, pero ustedes pueden ingresar y descubrir más de lo que hay ahí. También, como último punto, y antes de empezar con la Community Masterclass, luego de esto tendremos la sesión de Speed Networking, que es una sesión de uno a uno donde van a poder conversar con los miembros que están conectados ahora y los que se van a conectar más tarde y poder conversar un rato, hacer networking, obviamente virtual, y desde su computadora. También van a tener ciertas actividades que son para romper un poco el hielo, ¿ya? Así que también está pineado el link para que ustedes se puedan conectar. Igual al finalizar la sesión les voy a hacer otra vez acuerdo. Ahora vamos con la Community Masterclass, que en esta edición está guiada, o el objetivo de esta es sobre la inteligencia artificial, porque en octubre se celebra la inteligencia artificial, según la inteligencia artificial me lo dijo, así que vamos a hacerlo. Y luego de eso tendremos nuestro Ask Me Anything con Altair, que eso es a las 11:30, así que si tienen preguntitas, tienen que tenerlas ya ahí para podérselas hacer. Así que nada, vamos a empezar y voy a proyectar. Entonces, hoy vamos a ver cómo utilizar la IA para automatizar las tareas de gestión de comunidades, desde las respuestas frecuentes hasta los análisis de sentimientos, obviamente sin perder la conexión humana. Y también vamos a ver herramientas específicas y ejemplos de empresas que están haciendo esto y tienen éxito total. Primera pregunta. ¿Por qué usar la IA en el Community Management? ¿Alguien aquí es community o usa inteligencia artificial para alguno de sus proyectos, tareas o trabajos? ¿Sí o no? ¿O al tan adorado ChatGPT lo usan? Muy bien. Pues bueno,
Para empezar, el por qué usarla es porque nos da tres opciones, que es la escalabilidad, el ahorro de tiempo y la mejora de la experiencia del usuario, que son tres puntos muy importantes y que nos ayuda la inteligencia artificial. ¿Por qué la escalabilidad? Porque las comunidades crecen y con ello el volumen de interacción también. La IA nos permite gestionar y tener interacción a gran escala, manteniendo obviamente la calidad y la necesidad del equipo de grandes dimensiones. Esto es importante, especialmente en las comunidades globales, desde las preguntas y las necesidades constantes y variadas que hay. Para poner un ejemplo, está Netflix, que usa a su comunidad global para generar millones de comentarios y preguntas diariamente. Si ustedes lo siguen en las redes sociales, van a ver cómo siempre va a haber un comentario de Netflix o del tío Netflix, como le dicen, respondiendo a los usuarios. Esta también le ayuda a segmentarlos y a personalizar el contenido o las recomendaciones de ellos. Por ejemplo, el fin de semana, aquí en Ecuador estamos viviendo una crisis energética y el fin de semana decidí que quería descargar películas en la computadora y eso ya no se puede. O sea, yo recién me estaba enterando de que ya no se podía y que solamente está disponible para teléfonos o tablets, pero en las computadoras ya no puedes descargar ni una película ni una serie. El primer paso que hace, o sea, la persona es irse a ayuda y preguntar, ¿no? Y Netflix tiene las preguntas frecuentes, pero no estaban dándome la respuesta, así que me fui al chat y ahí existe, bueno, según ellos dicen que es un humano el que te responde, y me dieron la respuesta y ahí me enteré de eso. Así que, bien por Netflix. También tenemos el ahorro de tiempo, que las herramientas de IA permiten delegar tareas repetitivas y básicas como responder las benditas preguntas frecuentes o moderar ciertos tipos de contenido, lo que libera un poco a los CMs para enfocarse en tareas más estratégicas, como el de generar verdaderas interacciones significativas o gestionar algún tipo de crisis. Un ejemplo de esto es Asana, que es una plataforma que gestiona proyectos y que usa chatbots para responder todo tipo de preguntas frecuentes sobre el uso de la plataforma, lo que permite al equipo de soporte enfocarse en preguntas más frecuentes o más complejas. También está Vilma Núñez, que ella es una crack del marketing y también usa los chatbots y es demasiado increíble cómo lo hace y responde las preguntas que las personas le hacen y no se ve tan robotizado que se pueda decir. Como último punto está el mejorar la experiencia del usuario. Esta amiguita nos ayuda o es capaz de aprender de las interacciones pasadas y predecir las necesidades de los usuarios, proporcionando respuestas rápidas y precisas. Esto va a mejorar la satisfacción de los miembros de la comunidad y va a recibir la atención que necesite de una manera eficiente. Por ejemplo, Spotify, que utiliza esta para analizar las preferencias musicales de los usuarios y sugerir playlists mucho más personalizadas. Aunque el proceso es automatizado, los usuarios siempre sienten que están recibiendo una atención personalizada. Y también la uso, que se llama Libby. Si ustedes utilizan Spotify, pueden ver, hacer uso de ella y se van a dar cuenta de que te da recomendaciones y no son las típicas playlists que te arma Spotify, sino que es como una radio, se podría decir, que te va recomendando 5 canciones de diferentes secciones que tú hayas escuchado o de algún cantante que hayas escuchado. Y es muy buena, la verdad. Así que si no la han usado, los invito a hacerlo. Solo para los que tienen Spotify Premium, eso sí, es un
beneficio de. Así que, ¿por qué vamos a usar la IA para el community management? Para tener escalabilidad, para ahorrar tiempo y para mejorar la experiencia del usuario. Punto número 3. ¿Cuáles son esas aplicaciones prácticas que la IA en la gestión de las comunidades? Como primer punto tenemos a los chatbots y las preguntas frecuentes, o sea, gestionar las benditas preguntas frecuentes. ¿Cuáles son estas ventajas? La primera es que la disponibilidad es 24/7. O sea, los chatbots no tienen horario. Pueden interactuar con la comunidad en cualquier momento del día y es fundamental para cualquier tipo de comunidad global en cualquier tipo de zonas horarias. Y la personalización es básica. Aunque son automatizados, los chatbots pueden personalizar las respuestas en función a la información que tienen sobre los usuarios. Y esto genera una experiencia mucho más cercana, aunque siga siendo una respuesta automática. Número 2. ¿Cuáles son estas? Parte de los chatbots está el tan querido ChatGPT, está ManyChats y Drift, que Drift es perfecto para gestionar conversaciones en los sitios web y su personalización es mucho más avanzada. Como punto número 2 tenemos la moderación automatizada del contenido. Las ventajas de esta es que tiene una velocidad mucho más potente y su imparcialidad. ¿Por qué la velocidad? Porque puede moderar contenido en tiempo real, puede eliminar comentarios o publicaciones que estén ofensivas en cuestión de segundos antes de que causen algún tipo de daño o sensibilidad entre las personas o los usuarios. Y es imparcial porque a diferencia de nosotros, los humanos, esta no tiene sesgos emocionales y puede aplicar las reglas de la comunidad de manera consciente. Y como número 3, tenemos el análisis de los sentimientos y las respuestas automatizadas. El análisis de los sentimientos es una técnica impulsada por la IA y permite identificar si las interacciones de los usuarios son positivas, negativas o neutras. Así ayuda a los CMs a ajustar las respuestas de una forma más estratégica y detectar los problemas antes de que estos escalen y mejorar la relación con los miembros de la comunidad. Las ventajas que esta nos da es que su identificación temprana de problemas y las respuestas mucho más estratégicas. A esto yo les recomiendo 2 herramientas que pueden usar, que es HotSuite de Insights y BranchWatch. La una analiza las conversaciones en las redes sociales y comunidades y la otra permite analizar el sentimiento general de las interacciones que se obtienen en las redes sociales. Así que ya saben, ¿cuáles son las aplicaciones prácticas para la gestión de comunidades? Los chatbots con las preguntas frecuentes, la moderación automatizada de contenido y el análisis de los sentimientos con las respuestas automatizadas. Como punto número 3, tenemos cómo vamos a mantener este equilibrio entre la IA y el toque humano. Pero antes de esto, vamos a hacer un paréntesis y quiero saber si tienen alguna duda, alguna pregunta o voy muy rápido. Así que, por favor, o hay algo que quieran agregar a lo que he dicho. ¿No? ¿Estamos bien? Perfecto, entonces, sigamos. Bien, como punto número 3, ¿cuál va a ser este equilibrio que se va a mantener entre la inteligencia y el humano? Punto número 1, la escalabilidad sin perder la autenticidad. La IA nos permite manejar grandes cantidades de interacciones, pero cuando ya se trata de preguntas mucho más profundas o emocionales, es cuando el CM tiene que intervenir. Por ejemplo,
Si el chatbot detecta frustración en un cliente, debe transferir la conversación a un humano. Y eso es lo que sucede. Poniendo como ejemplo el que yo di, el que me sucedió con Netflix, que ya no me daba respuesta el chatbot, entonces se tuvo que transferir a un humano para que me diera algo más específico. Luego de esto, tenemos la personalización automatizada, pero con un toque mucho más personal. Las respuestas automatizadas deben ser revisadas para asegurarse de que, aunque sean gestionadas por IA, su tono sea cálido y un poco humano. Un ejemplo de esto, y creo que aún existe, que se llama Ralph, que es el chatbot que utiliza Lego para responder por medio del chat de Facebook las preguntas que se tienen, o sobre todo lo han usado para el tiempo de las fiestas navideñas, cuando los papás no saben qué comprarle a sus hijos, entonces ahí interviene Ralph y le da sugerencias para que compre el regalo perfecto en Lego. Luego de esto, tenemos que el usar la IA como complemento y no como reemplazo. Es verdad que esta es una herramienta completa de trabajo para los community, pero no reemplaza la importancia de las interacciones humanas. Las tareas que implican la creatividad, la empatía, van a seguir siendo necesarios para intervenir con personas. Ejemplo de esto, HotSuite. Y bueno, para finalizar con esta masterclass, ¿tienen alguna pregunta o alguna duda sobre el community management o la IA, o ustedes usan alguna de estas para contestar los comentarios o esas preguntas que siempre hacen pueden ser un poco molestas? Los leo en los comentarios. ¿O hay algo que quieran agregar a esto que yo di ahorita? ¿No? ¿O Felipe? ¿Su like? ¿No? ¿Todo like? A ver, pongan así su like. Muy bien, Inés. Oh, ya veo que entró Altair. Así que, bueno, nada, chicos. Si quieren aprender más de community management o de IA, pues aquí estoy. Pueden encontrarme dentro de Workshop Latam y escribirme si quieren aprender mucho más de esto. Igual la sesión va a ser subida a nuestro canal de YouTube y ahí pueden ver más. Por ejemplo, en la edición pasada aprendimos sobre creación de contenido para las comunidades. Pueden ir a chusmear un rato. Y también estuvimos hablando con Mila, que es una creadora de contenidos de Argentina, y también nos dio unos tips y unos consejitos. Y nada, y vamos a pasar al siguiente espacio, que es el Ask Me Anything, junto con Altair, que es un crack con todo lo que es el metaverso. Así que, nada, recordarles que en los comentarios está pineado el link para que sean miembros gratuitos de Workshop Latam y también para que se conecten a la sesión de Speed Networking luego de el Community Day. También recordarles que esta edición está siendo compartida con México Tech Week, así que si están por allá pueden ir a muchos de los eventos que está organizando Startup Grind, y obviamente la agenda completa de México Tech Week, que en unos ratitos se las voy a compartir para que puedan ir a ver un rato. Así que nada, le doy paso a Altair para que nos cuente un poco sobre él, sus proyectos, qué estamos haciendo, y de ahí le vamos a, en modo preguntones, le vamos a preguntar todo lo que queramos. Así que, Altair, el micrófono es todo tuyo. Hola, Mile, ¿qué tal? ¿Sí se me escucha bien? Sí, ya. Solo, tengo más, ¿cuánto tiempo más o menos? ¿Como una hora y media? ¿O cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo tienes? Ajá.
Pues tenemos hasta las 12. Ya, entonces, me presento un poquito, me gustaría como que compartirles algo y luego vamos un poco de preguntas si ahí te parece bien. Sí, perfecto. Ya. Bueno, hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Altair Barahona, yo soy ingeniero en software y también soy CEO de mi propia empresa, que nosotros desarrollamos software inmersivo, es decir, creamos sistemas, por ejemplo, para las gafas estas de realidad virtual, las Apple Vision Pro, las, no sé, MetaQuest 3 de Facebook, Pico 4, que es de la empresa TikTok y similares. Creamos sistemas para este tipo de hardware enfocado en generar valor a las empresas, a las corporaciones. Entonces, bueno, me gustaría como primero mostrarles un pequeño video porque si es que no han usado esto, tal vez es un poco abstracto comprender de qué se trata. Entonces les voy a compartir acá una cosa. A ver, no sé cómo darle con el botón de... Con ese pequeño video quiero compartirles esto. Generalmente esta es una charla, una conferencia que yo doy en alrededor de 1 hora y media, ¿ya? Pero voy a pasar un poquito rápido para llegar a lo importante. Bueno, verán, básicamente, en la primera, segunda revolución industrial hubo un grupo de personas, un movimiento que era el ludismo. Estas personas básicamente llegaron incluso a quemar fábricas, a secuestrar empresarios, porque cuando comenzó este tema de la automatización y habían máquinas que podían hacer lo que una persona hacía mucho más rápido, a un menor costo, las personas pensaban este tema de que, claro, me voy a quedar sin trabajo. Entonces, casualmente, ahora existe el llamado neoludismo, que son estas personas que tienen como ese fear, como ese miedo a, me voy a quedar sin trabajo por inteligencia artificial, pero no pasó eso, sino que al contrario, más bien por las potencialidades que, digamos, estas máquinas potenciaban las capacidades humanas y esto hacía que un humano sea mucho más productivo. Entonces, sí, se eliminaron trabajos que que eran muy manuales, pero se crearon muchísimos otros en el que las personas podían aprovechar mucho más su creatividad, ¿no? Ahora, quiero mostrarles esto, ya van a ver dónde está la conexión. No sé si han visto esta serie, me parece que se llama Suits, ¿no? Donde hablan del examen de la barra. El examen de la barra es este examen en el que todas las personas que quieren ejercer derecho en Estados Unidos tienen que aprobar. Pero, ¿qué tiene que ver con el tema de hoy de realidad aumentada y metaverso y tal vez un poco de inteligencia artificial? Es el hecho de que, bueno, ¿qué pasa si agarramos estos ingredientes? Datos públicos de Internet, machine learning, científicos, pasión por estos temas y millones de dólares. Pues, si los metemos todos en una olla, no sé, los mezclamos, los revolvemos, tenemos lo siguiente. Tenemos los famosos GPT. GPT son las siglas de Generative Pre-trained Transform, que básicamente es la familia de ChatGPT, pero lo interesante es esta gráfica de acá. Conforme han ido avanzando los modelos con mayor información, mayor inteligencia, han conseguido esto que es bastante interesante. Si ustedes se fijan en el 60% que es del eje Y, hay como una barra de color gris. Esa barra de color gris representa el desempeño de los estudiantes promedio que aprueban este examen, mientras las barras de color verticales, la roja, la azul y la verde, representan, bueno, hasta la verde, representan el desempeño de los modelos GPTs
especialmente el ChatGPT y el GPT-4 hace un año más o menos, aprobando este mismo examen. Entonces ustedes verán que al menos en el examen de la barra, el GPT ya saca mejor respuesta, mejor razonamiento que el estudiante promedio humano que aprueba este examen. Pero esto es aún más interesante cuando lo vemos en muchas otras áreas del conocimiento humano. Acá ustedes verán en azul está el rendimiento o el razonamiento de GPT 3.5, que básicamente le echa GPT gratis hace un año más o menos. Luego verán en verde y en verde más oscuro la versión pagada que es de GPT 4. Pero igualmente, fíjense, hay un montón de áreas que tienen que ver como matemática, historia, psicología, no sé qué es eso, biología, estadística, me parece que es química, inglés, lenguaje, muchas otras cosas en las que estas inteligencias artificiales ya obtienen mejores resultados que la línea entrecortada roja, que está un poco más arriba del 60%, que es el desempeño promedio humano. Bueno, eso básicamente pasa gracias a la cantidad de información. A la izquierda ustedes estarán viendo la información, la cantidad de datos que experimentos similares a ChatGPT antes de que existiera tuvieron lugar con empresas como Facebook, Hugging Faces, incluso Microsoft. Pero si ustedes ven el gráfico de la derecha, la cantidad de datos con los que se entrenó ChatGPT en la primera versión cuando salió, prácticamente pasa a ser casi una línea totalmente vertical por la diferencia abismal en información. ¿Por qué es importante este tema? No sé si ustedes han escuchado la definición de una persona culta. Una persona culta es, o consideramos que es una persona que ha leído y por ende tiene como más información sobre la realidad. En filosofía hay una definición en la cual dice que para que algo exista necesitamos darle una palabra. Y bueno, estas dos de acá, estas dos palabras extrañas que espero no pronunciarlas mal, los Amondao y los Piraja o Pirañas, son dos tribus de estas que son como no contactadas, y esto es real, pueden buscarlo, que estas tribus no tienen palabras para ciertos conceptos. Por ejemplo, los Mondagua no tienen palabras para referirse al tiempo, mientras los Pirajas o Pirañas no tienen palabras para referirse a los números. Pensemos un momento en lo que esto significa. Estas personas no tienen familia más allá de sus padres, digamos que directos, y de sus hijos principales, es decir, no tienen abuelos, no tienen tíos, no tienen primos, sobrinos, y de la misma forma no tienen tradición o cultura tal como nosotros las entendemos, no tienen fechas especiales, no celebran Navidad, porque para ellos saber que Navidad es del 24 o 25 de diciembre necesito números y palabras para referirme a días y a tiempo. Entonces yo le pregunté a una IA que es Midjourney, ¿cómo conceptualizaba dos tribus humanas sin palabras para estos conceptos? Entonces casualmente me dio estas imágenes con calaveritas, ¿no? Entonces, básicamente sacamos la conclusión de que a más palabras, a más entendimiento, tenemos un concepto mayor de la realidad y más amplio. Y eso es lo que explica los resultados que les mostraba antes. Voy a pasar a esta parte de acá, ya. Por más impresionante que parezca, yo esta charla la daba hace un año. Entonces, por más impresionante que parezca, la versión o el GPT más potente hoy es la peor versión de los modelos que están por venir. Por ejemplo, ya están construyendo el GPT-5, luego pues imaginemos un mundo en el que el chat GPT-5 es capaz de generar mejor información y de mejor calidad que la que los humanos le hemos dado, al igual que es capaz de programar, quién sabe, incluso mejor, como ahora ya tiene funcionalidades. Dice que era un bucle, y el GPT-5 produce un GPT-6 más potente, y el GPT-6 produce un GPT-7 más potente, y así un bucle hasta que entramos en una cosa llamada la singularidad tecnológica. Ahora vamos a conectar el tema con lo de la realidad aumentada. Esta imagen de acá igualmente yo le pedí a Midjourney que me conceptualice esa especie de unión equilibrada entre la humanidad y este tema de la tecnología. Entonces acá está un poco presentando, ¿no?, la humanidad y por otra parte el concepto este del famoso metaverso. Pero antes quiero decirles que no es del metaverso para mí que me dedico a esto con mi empresa y las personas que trabajan conmigo. Si ustedes han escuchado este tema de una página web en el supuesto metaverso y que te cuesta X cantidad de criptomonedas y que tienes que comprar porque luego esos terrenos virtuales van a subir de precio y luego, no sé, vas a vender eso y te vas a hacer rico o este tipo de cosas. Para nosotros, de ninguna manera eso es la representación más correcta de la palabra metaverso. De hecho, no creemos en esa definición. Nosotros creemos en la definición, hay un libro que se llama Snow, en la que define el metaverso como una especie de Internet inmersivo tridimensional, en el que las personas no usamos Internet, las personas vivimos Internet. Y quiero
mostrarles por qué esto realmente es importante, porque al hablar de metaverso como de cosas virtuales que de gafas, parecería que no hay como un valor para nuestra realidad. Bueno, quiero mostrarles un pequeño ejemplo que es increíble. Esto que están viendo es el videojuego multijugador más famoso, se llama World of Warcraft, ¿ya? Y lo que están viendo de fondo es básicamente un hecho bastante curioso que pasó. Esto que pasó se llama el fenómeno de la sangre corrupta. En resumidas cuentas, dentro de este juego había una especie de jefe en el que las personas iban a luchar, tal, pero este jefe tenía como un efecto, y es que envenenaba a los jugadores. ¿Qué pasa? Pasa que por algún error, algún programador se olvidó de arreglar esa parte. Una vez que la persona terminaba de pelear contra este jefe y volvía, digamos que al lobby principal, a las ciudades pobladas, este efecto de veneno no se le pasaba. Y este efecto de veneno tenía la característica que poco a poco drenaba la vida de las personas hasta dejarlas en cero, y también tenía el efecto de que se contagiaba por proximidad. Es decir, un jugador contagiado, al estar cerca de otros jugadores sanos, los contagiaba. Esta imagen, noten que el color de fondo es como rojo, y sí, es un mundo virtual. Ahora yo quiero que vean esta otra imagen. Esta otra imagen es la cantidad de casos de COVID que hubo en el planeta. Si comparamos un poco las dos imágenes, no podríamos negar que hay un ligero parecido, algo sospechoso. Pero bueno, ¿de qué nos es útil? Resulta que a partir de lo que pasó en este mundo virtual, que era un juego multijugador, pasaron cosas muy interesantes, cosas que se estudiaron incluso desde la parte de la sociología y se sacaron papers científicos. Pasaron muchos comportamientos humanos, como por ejemplo, varios jugadores contagiados por fines tal vez, no sé, como religiosos o de diversión, algo cuestionable, se dedicaban a ir a los lugares más poblados a contagiar a otros jugadores. Pasaba también que los jugadores con mayor nivel o poderes curativos se dedicaban a establecer como campamentos para cuidar de los que estaban enfermos. Muchos jugadores a propósito decidieron, digamos que, aislarse en sus campamentos para no contagiarse, que es bastante similar a lo que pasó con el COVID. Entonces, muchas personas, y esto lo pueden buscar, utilizaron y estudiaron este fenómeno, lo que pasó en este juego, porque al ser un juego, no hacer pues algo digital, hay datos sobre eso, se quedó guardado. Estudiaron toda esa información y sacaron conclusiones que varios países, y esto es de verdad, varios países, varias, digamos que administraciones, utilizaron los resultados de cómo la sociedad se comportaba bajo un fenómeno, una pandemia que se esparcía con tanta velocidad y tan, entre comillas, incontrolable, que pasó en un juego para extraer conclusiones y aplicarlas en la vida real para frenar o luchar contra el avance del COVID. Y esto es increíble, pueden buscarlo, esto se llama fenómeno de la sangre corrupta, World of Warcraft y coronavirus. Y ahí ustedes podrán ver papers científicos y otras conclusiones. Entonces, miren, esto es un ejemplo bastante interesante de cómo algo que pasó en básicamente un videojuego, un mundo digital, algo intangible, termina afectando en la realidad, replicando comportamientos sociales, comportamientos humanos que parecerían extremadamente complejos y difíciles de medir, aportando así un valor enorme. Ahora, quiero presentarles lo que es lo más cercano a lo que nosotros consideramos es realmente el metaverso, que aún no existe, pero se está construyendo, y es de este tema del NVIDIA Omniverse. Esto se vende tal cual como la plataforma para crear y operar aplicaciones de metaverso. Pero, ¿qué es el NVIDIA Omniverse? El NVIDIA Omniverse es un entorno digital de la empresa NVIDIA, que por cierto es quienes fabrican los chips gráficos sobre los cuales se entrenan las inteligencias artificiales de todas las empresas. Bueno, el NVIDIA Omniverse es básicamente un ambiente 3D que intenta ser un clon de la realidad. En esta plataforma se pueden simular cosas desde el nivel de partículas, física de fluidos, materiales, hasta cosas ya mucho más grandes como fábricas. Por ejemplo, ustedes pueden igualmente buscar estos videos. Acá el grupo BMW y más luego también el grupo Mercedes-Benz ya están utilizando esta plataforma para crear clones digitales de las fábricas de sus automóviles, incluso antes de implementarlas en la vida real, porque de esta manera pueden probar muchas cosas como problemas de logística, de planificación, uso de recursos, incluso qué pasa si es que hay un incendio, qué salidas se bloquean, ahorrarse mucho dinero creando un clon digital que es infinitamente más fácil de modificar haciendo pruebas para una vez que esté al 100% implementarlo en la vida real. Acá también verán que Mercedes-Benz igualmente ya está haciendo eso con su línea de ensamblaje y planificación. Y por último, quiero mostrarles esto.
Una de estas dos imágenes es real y otra es, digamos que, no falsa, pero generada por computadora. ¿Cuál dirían que es, la derecha o la izquierda? Luego de un rato de observación nos daremos cuenta que la imagen real es la de la derecha, mientras que la generada por computadora es la de la izquierda. Sin embargo, es interesante porque el parecido es bastante cercano. ¿Y para qué nos sirve esto? Porque la empresa Tesla de vehículos eléctricos está utilizando, digamos que este concepto del metaverso para entrenar a su inteligencia artificial de conducción. ¿Pero por qué? ¿Para qué? Básicamente la inteligencia artificial lo que hace es sacar patrones de mucha información. Pero ¿qué pasa si no ha existido información previa sobre la cual sacar patrones para tomar una decisión? Por ejemplo, un auto está conduciendo y de repente se cruza un ciervo, pero nunca pasó eso antes, por lo que el vehículo no tiene capacidad de entender qué es eso y qué debería hacer. Entonces, en este caso se utiliza este concepto y como es un mundo generado por computadora, podemos simular todas las situaciones habidas y por haber en órdenes de miles de millones de veces, generar la información, conectar el cerebro de la inteligencia artificial a esta simulación y que a partir de ahí aprenda. Entonces, este concepto de la realidad virtual, aumentada, mixta, el metaverso va mucho más allá de, como les digo, en algo que no queremos, que es compra un terreno en una página virtual en el metaverso y luego te vas a hacer rico. O de cosas como juegos, sino que tiene mucho valor para empresas, incluso hablando en temas de inteligencia artificial, generación de datos. Y básicamente eso ha sido todo. Espero que les haya agradado. ¿Me dejan de compartir? Ok, no sé si tienen alguna pregunta o quisieran como discutir algún tema. Tanto como discutirlo o preguntar algo, no. De hecho, muy interesante lo que mencionas. Yo soy experto en desarrollo de videojuegos y tu arco es un ejemplo de simulación para el sector inmobiliario. Nosotros convertimos la casa modelo en una sala de ventas virtual y le permitimos al comprador de vivienda modificar en tiempo real el interior del inmueble según los diseños del constructor. Implementamos la parte de inteligencia artificial para que haya una analítica de datos, digamos, más precisa frente a las preferencias de, por ejemplo, Altair. ¿Cuántas veces modificaste una cocina? ¿Cuántos proyectos visitaste? Entonces, Milena tiene una forma de lead más acertada contigo. Hola, Altair, soy Milena de Constructora Orellana. Quiero invitarte a un workshop de cocina porque ya sabemos que pasaste 25 minutos en la cocina. Entonces, te gusta la cocina y ahí te vendo. Es más simple. En la parte de gamificación, otro de los juegos que es, digamos, el que más dinero mueve es Fortnite en la parte de gamificación. Más de 5.000 millones de dólares por año, solamente con publicidad para empresas como Starbucks, como McDonald's, Burger King, entre otros. Entonces, sí, definitivamente estoy muy de acuerdo con lo que mencionas. Las simulaciones hoy en día, desde NVIDIA, con Omniverse, con Unreal Engine y otros motores particularmente, son las que van a empezar a dictaminar o a trazar ese nuevo modelo de negocio para todo tipo de industria, porque se puede hacer lo que quieras. De hecho, la NASA utiliza Unreal Engine para hacer lanzamientos previos, simulados, mejor dicho, y entrenar a sus astronautas antes de que tengan el cohete real. Entonces, muy valioso eso que mencionas. Sí, totalmente igual. Justo acá, Adrián nos pregunta que qué sectores de industrias consideras que serán los primeros en adoptar masivamente la realidad virtual y el metaverso. Esto es súper interesante, verán. Nosotros tenemos como varios clientes en términos de empresas, pero sin embargo, estamos buscando como el momento eureka. ¿En qué sentido? En el sentido de que no podría decir qué industrias o qué sectores, pero lo que sí puedo decir es que hay una fórmula para eso. Y la fórmula para eso es la transformación digital. ¿En qué sentido? En el sentido de que la transformación digital es en qué medida una empresa invierte en tecnología para solucionar un problema y la solución de ese problema se hace de una manera tan disruptiva que no solo lo soluciona, sino que comienza a evitar costos o pérdidas. De esta manera luego la empresa recupera el retorno de la inversión y una vez que haya recuperado el retorno de la inversión es ganancia. Entonces, de esa manera se justifica inversiones enormes de miles de millones de dólares. Entonces, empresas que hay luces que están, bueno, sectores de industrias que hay luces en las que están comenzando con esa necesidad.
esto del tema, por ejemplo, de seguridad de salud ocupacional o de educación universitaria. Porque, por ejemplo, si en una carrera, hablemos de medicina, de cada 10 inscritos en primeros semestres, digamos que 4 se salen de la carrera porque los conocimientos son muy abstractos o esos libros que leen es como una manera de aprender no muy amigable con todos, generando aplicaciones o sistemas de este estilo. Se puede ir donde una universidad, decirle, mira, esto te cuesta tanto, pero te voy a dar un precio preferencial. Por ese precio preferencial yo lo voy a desarrollar contigo, lo probamos con tus estudiantes de primer semestre. Si esos estudiantes de cada 4 que se te salen de la carrera, solo se te salen 2, eso significa que tú estás conservando el valor que esos 2 que se te quedan te generan hasta que se gradúen. De esta manera, luego, tú vas a recuperar la inversión que hiciste con nosotros. Mientras recuperas esa inversión y estamos probando en primer semestre, lo hacemos luego con el segundo semestre, luego con el tercero y así. De esta manera el producto está completo, llega a un punto de que la universidad recupera la inversión porque ya genera esa máquina para, digamos que, continuar con los estudiantes inscritos. Y la empresa que lo desarrolló luego puede replicar eso con otras universidades, con otras organizaciones. Entonces, bajo ese concepto de transformación digital, es que realmente va a funcionar, pero todavía se está como descubriendo, porque al menos en Latinoamérica es un poco bastante desconocido esto. Ahora, por ejemplo, ¿cuál fue la causa que te interesó en empezar en tu proyecto de realidad virtual? La respuesta es súper interesante y es que yo fui presidente de la Facultad de Ingenierías en la Universidad de las Américas. Entonces yo fui primero, yo fui como se llama, yo fui consultor, luego fui ayudante de cátedra y luego fui presidente. Entonces como yo estudié ingeniería en software, a mí me mandaban con, digamos que todos los cohetes de la carrera, estas ferias de colegios, y había unas gafas que se llaman HoloLens, que son de la empresa Microsoft. Entonces a mí me encantaba como ponerles eso a las personas. Había como un GIF 3D que tú veías como un astronauta así súper real y un gatito que está ahí pues, por el piso, ¿no? Caminando. Entonces yo le ponía eso a las personas y me encantaba como ver como esa sonrisa, ese wow. Entonces a partir de ahí yo ya compré mi equipo y luego comencé a ver y comencé a ver que había un mercado y comencé a desarrollar. Por ejemplo, ¿qué barreras tecnológicas crees que aún deben superarse para que la realidad virtual sea más accesible y masiva? Es súper interesante. Yo creo que hay dos. Bueno, hay tres. La primera es el factor forma. Si ustedes han visto, por ejemplo, los Apple Vision Pro, se ven, claro, súper futuristas y todo, pero siguen siendo una cosa como pesada, de un tamaño medio considerable que estamos cargando pues en la parte del rostro, con el peso, en la frente, en los cachetes. Y prácticamente todas las soluciones en este momento son así. Entonces, el factor forma tiene que ver en qué medida podemos miniaturizar los componentes para que quepan en espacio, por ejemplo, de los lentes que estoy usando. De hecho, hace 2 semanas más o menos, Meta, Facebook, Mark Zuckerberg, ya lanzaron un prototipo de lentes de este estilo que se llaman Orion, que son lentes de realidad aumentada que te permiten visualizar hologramas en la vida real, pero siguen siendo un prototipo. Entonces, el primer punto es el factor forma. El segundo punto es la cantidad de valor que añade. Por ejemplo, cuando salió el iPhone en el 2007-2008, muchas personas criticaban a Steve Jobs porque decían, me invento, ¿por qué yo voy a gastarme $1,000 en ese pedazo de vidrio cuando yo ya tengo este otro celular que me hace muchas más cosas? Lo que pasa es que a partir que se lanzó el iPhone comenzaron a salir aplicaciones como Google Maps, ahora cosas bancarias, no sé, escuchar música, tomar fotos. Entonces, el valor que se ofrecía por el dispositivo cada vez compensaba más su precio. Hasta que ahora tenemos, por ejemplo, un celular que tú puedes encontrarlo por 150, $200. El día de hoy, ese celular tiene más potencia que la computadora que llevó a los astronautas a la Luna. Entonces, imagínense ese ejemplo. Así que mientras más valor vaya siendo, digamos que creado y se pueda ofrecer a las personas en términos, por ejemplo, de precisamente de arquitectura, no sé, de consultoría, de entrenamiento, de educación, ese valor se va equilibrando con el precio y ahí se convierte en más accesible, más democratizable. Y el tercero es un tema de uso. No sé si han escuchado, pero hay una cosa que se llama el test de Turing. El test de Turing es cuando yo hablo con una computadora y no soy capaz de diferenciar si es una computadora o es una persona. El test de Turing evidentemente ya se superó hace mucho tiempo y aún más claro con el tema de la salida de ChatGPT. Pero hay una cosa que se llama el test visual de Turing y es en qué momento yo me pongo una de estas gafas y no soy capaz digamos, de discernir si lo que estoy viendo es real o es generado por computadora. Y para eso Meta está gastando tanto dinero haciendo 3 prototipos y en algún momento quieren como unirlos. Y estos 3 prototipos tienen que ver con las 3 cualidades principales de la visión.
La primera es el nivel de luminosidad o de oscuridad. Entonces, ¿en qué medida mediante una pantalla se pueden simular esos niveles, ¿no? De brillo o de oscuridad? El segundo, hay una cosa súper interesante, y es que si ustedes hacen la prueba, por ejemplo, ven algo lejano mediante un espejo y se tapan un ojo y luego quitan la mano de ese ojo, van a notar cómo la percepción del 3D o de la tridimensionalidad o profundidad del espacio desaparece. Y es que precisamente así funciona. Entonces, ese concepto es de que ya existen las gafas al día de hoy, pero lo están mejorando. Y el tercero, si ustedes ponen su mano, por ejemplo, lejos y la van acercando, si se fijan con la visión periférica, cuando tienen la mano bastante cerca de su rostro, van a darse cuenta que lo que está alrededor se desenfoca. De la misma manera, si van alejando, van a ver que lo que está alrededor, digamos que se enfoca de una manera diferente. Este tema de a dónde yo estoy viendo y si eso está cerca o lejos y la vista desenfoca lo que está alrededor, es otra característica que tiene que ver con nuestra visión, que actualmente no está implementada en gafas, pero le están desarrollando. Entonces, la idea es unir estas tres tecnologías en un hardware que tenga un factor forma y un valor por el precio accesible. Y en ese momento, todo esto va a tener como un boom absoluto. ¿Cuáles son los desafíos más grandes en términos de regulación y gobernanza en el Ecuador para el desarrollo del metaverso? Bueno, el otro día me enteré que nosotros hacemos realidad aumentada como para empresas, ¿no? El otro día una persona me comentaba que están viendo si sacan una regulación para prohibir el uso de realidad aumentada en temas de publicidad, por un tema como de protección a infantes y similares. Entonces, por ejemplo, de esa parte, yo creo que al igual que está pasando con la inteligencia artificial, hay personas que regulan esto que realmente no están bien metidas en el concepto, en el uso de estas tecnologías. Entonces eso puede ser más algo negativo que positivo. Entonces la primera barrera para todo tipo de tecnología siempre será las regulaciones. Y que ya sacan una ley que se demoraron un año en sacar, pero ya las cosas avanzaron 5 o 10 veces, ¿no? De manera exponencial. Y la otra parte, me parece también es un tema de privacidad. Por ejemplo, muchos de estos equipos tienen cámaras, tienen sensores incorporados. De hecho, en Perú ya estaban utilizando, me comentaron que estaban utilizando unas gafas que son las de Meta, que es con colaboración con la marca Ray-Ban, que tienen una cámara. Son lentes tal cual, así que tienen una cámara y tú no te das cuenta. Me comentaban que ya están utilizando eso como para estafar el momento de pagar. Cuando tú le das una tarjeta a una persona para una tarjeta de débito, de crédito, lo que sea. Claro, en Perú ya lo estaban utilizando como para agarrar la tarjeta a pagar, pero como esos lentes tenían la cámara, estás como básicamente tomándole fotos a la tarjeta, ¿no? Lo cual es un tema bastante delicado en términos de privacidad, de dinero. Así que, pues, realmente no sé qué irá a pasar, pero cada tecnología nueva viene con sus pros y sus contras. Y, y eso, creo que eso es todo. ¿Alguien más tiene alguna otra pregunta o duda? O si no, yo me pongo modo preguntona. Ok, a ver, vamos con otra pregunta. Dudas existenciales que tengo. Y una de ellas es, ¿cuál es tu visión sobre el impacto del metaverso en la vida cotidiana, en las personas en estos, no sé, próximos 10 años? Ya, pues yo tengo una predicción que les firmo así donde sea, y es que la inteligencia artificial hoy es básicamente lo que era Internet en 1999. Y todas estas cosas que de realidad virtual aumentada mixta, hoy son básicamente lo que eran las computadoras en 1999. Entonces, yo el otro día yo uso esas gafas para, o sea, para trabajar, para programar, lo que sea. Y tengo 3 escritorios o 3 pantallas virtuales. Y es interesante porque yo las puedo mover. Por ejemplo, yo pongo la mano así, elijo la que quiero y la arrastro a donde necesito. Estaba tan acostumbrado a eso que el otro día, por un motivo, estaba con 2 pantallas, digamos que reales. Y te prometo que necesitaba moverlas y mi reacción más natural por memoria muscular fue literalmente apuntar a la televisión que estaba ahí, agarrar así, intentar moverla. Y me quedé pensando en un momento por qué no valía. Entonces, claro, luego me di cuenta de que, pues, evidentemente no va a funcionar porque son pantallas reales. Pero ese nivel como de comodidad, como de confort a medida que vaya mejorando todo, va a superar
en términos de las preferencias de los usuarios. Entonces, en un futuro vamos a tener, de pronto, 10 años, vamos a tener todos como ese tipo de equipos en lentes de este estilo, incluso en lentes de contacto. Y ya no vamos a necesitar cosas más como pantallas, incluso por términos de cosas de privacidad y similares. Y si todo eso está conectado como una inteligencia artificial, por ejemplo, ahora yo ya casi no uso Google para buscar cosas, sino que busco en ChatGPT en el pagado. Y en caso de que realmente no, pues ahí veo otras opciones. Pero la forma en la que usamos las cosas hoy va a cambiar totalmente. En este momento nosotros estamos en una reunión. Sin embargo, no es el mismo nivel de interacción humana vernos por cámaras en una pantalla 2D a que estuviéramos en persona. Entonces, en un futuro, y de hecho, pues eso ya funciona hoy, vamos a poder estar en reuniones de este estilo, pero por ejemplo, yo te veo como si estuviera sentada acá al lado mío, o tú me vas a ver a mí como si estuviera en la sala, con todo el nivel de interactividad humana que eso nos ofrece. Entonces, ese es el punto, es no alejar a las personas, sino más bien conectar a las personas que están más lejos. Y, y bueno, y con todo el tema de que todo esto se basa en emociones. Entonces yo puedo probar estas gafas de Meta, las últimas que sacaron, que te digo son como lentes. Y es una locura el hecho de ver a otra persona ahí y ver como una especie de, había como un juego, una especie de ping-pong. Y tú veías que la pelotita rebotaba contra la mesa y llevaba la mano de la otra persona y luego volvía. Entonces, ese nivel de interactividad que sabemos que no podemos tener cuando estamos separados como hoy, pero que vamos a poder tener en el futuro y que con las herramientas de hoy ya podemos tener una, digamos que una probada, es básicamente lo que va a cambiar. ¿Cómo nos relacionamos cuando no estamos cerca? Así tipo, no sé, Tony Stark con sus gafas, que todo se ve. La otra vez vi un reportaje que creo que fueron unos niños de aquí de Ecuador que habían hecho algo parecido con las gafas de Meta. Sí, sí, verás, por ejemplo, la idea siempre es como la interactividad, es pues que la fisicalidad del mundo nos limita mucho. Por darte un ejemplo, Ecuador es parte de una cosa que se llama el CERN. El CERN es una organización científica, no sé si has visto estas películas donde hay como una especie de tubo enorme circular en el que aceleran como partículas y luego crean un nuevo elemento. Más o menos tal como Tony Stark, cuando crea como esa cosa que se pone en el pecho. ¿Ya? El problema con eso es que eso es algo en términos científicos tan abstracto para las personas que no están tan metidas en eso, que por ejemplo para temas de difusión de ese conocimiento es complicado. Entonces, el 14 de noviembre, en la Universidad San Francisco de Quito, aquí pues en Quito, ¿no? Yo estoy en colaboración con los representantes del CERN aquí en Ecuador, porque es el aniversario de 70 años que tiene esta organización aquí. Y claro, lo que estamos haciendo con ellos es, en física hay unas cosas que se llaman partículas, no recuerdo si son fundamentales, ¿ya? Pero es básicamente el tejido de la realidad. Pero es algo tan abstracto que lo que estamos haciendo es crear un programa en realidad mixto. O sea, tú te pones gafas y en la vida real tú vas a ver como un menú. Y en ese menú tú puedes tocar, así como en el video que vimos al inicio, cada opción de partícula. Y cuando abres la partícula, tú vas a ver una especie de modelo 3D explicando la aplicación real de eso. Entonces es como un concepto muy futurista, en este caso enfocado a la difusión de conocimiento científico, pero sobre todo se basa en las emociones. Acá David pregunta, ¿cuál es tu pronóstico en el futuro de los empleos con la IA? ¿Se crean más de los que serán eliminados? ¿Qué empleos están destinados a desaparecer? OpenAI, que es la empresa que construye esto, sacó un paper oficial en el que lista las posibles, digamos, lista de mayor a menor las profesiones más amenazadas. Y las dos más amenazadas son, primero, todo lo que tiene que ver con traducción, o sea, idiomas similares, y segundo, lo que tiene que ver con comunicación. ¿Por qué? Porque claro, no necesitamos o sea, ya realmente no necesitamos personas que nos traduzcan. Cuando hay tantas aplicaciones y aún más con esto de la IA. Pero, ¿qué va a pasar? Yo creo que hay que hacernos al dolor de que va a pasar algo interesante y es que por primera vez en la vida esta generación es la generación en la que podemos decir que los nerds tienen el poder. ¿Por qué? Porque hay que hacernos al dolor, no sé si al dolor, digamos que la idea de que va a pasar una cosa. Conforme siga avanzando el tiempo, la sociedad se va a dividir en dos tipos de personas.
se va a dividir en el tipo de personas que entendieron esto de la inteligencia artificial y tal vez no a nivel de código de desarrollo, pero sí a nivel de aplicación, y los que no. Les doy un tip así súper rápido. Lo primero, igual que va a desaparecer sí o sí del tema de la industria de la atención al cliente. Porque la atención al cliente de repetir es responder a preguntas repetitivas basadas en una base de conocimiento. Por ejemplo, eso va a desaparecer inevitablemente. Pero el problema es que las personas que trabajan en los centros de contacto no necesitan realmente conocimientos específicos o especializados para trabajar de eso. Porque es cuestión de llegar, aprenderse un poco de información y luego repetirla y atender o tratar con personas. Entonces, todas las cosas que no necesiten conocimiento técnico o conocimiento especializado o algo de creatividad van a desaparecer. Pero cuando digo que van a desaparecer, no me refiero a que esas personas no van a tener nada más que trabajar, sino que me refiero a que no van a tener oportunidad entre una persona, por ejemplo, me invento un comunicador que siga grabando videos, digamos, de forma manual, que siga editando sus videos de forma manual y demás, a un comunicador que en el mismo tiempo se toma una foto de su rostro, un video, grabó su voz, entrenó una inteligencia artificial, definió como varios temas de los que quiere, lo metió en una plataforma de inteligencia artificial y de esta manera le genera 100 veces más contenido que el comunicador que no lo está haciendo, que lo está haciendo de manera manual. Entonces, esa brecha se va a expandir bastante. Y este es solo un ejemplo. Por ejemplo, personas contadores. Hay negocios del día de hoy en niveles de transformación tecnológica, en nivel de transformación tecnológica cero. Son los negocios que todavía al día de hoy están anotando sus finanzas en un papel, en una libreta. No sé si han visto como tiendas, incluso ciertas empresas. Tienen todavía todo anotado en papel, en libreta, y el único que sabe cómo funciona eso es el dueño. Entonces, un contador que sigue haciendo eso, anotando todo de manera manual, o incluso tal vez en un nivel de transformación digital uno que es ya usar un Excel, realmente no va a tener como nada que hacer contra un contador que tenga a su disposición una plataforma de inteligencia artificial, a la cual solo le sube todos los reportes, todas las facturas, no sé, retenciones y demás, y con lenguaje natural, tal como funciona ChatGPT, le puede pedir, dame no sé, el flujo de caja de tal año, o dime qué vendimos más, o cuántos son los impuestos que tengo que pagar de, no sé, impuesto a la retención en la fuente, no sé, IVA, todo este tipo de cosas. Entonces eso va a pasar en todas las industrias. Acá, ¿crees que el acceso a herramientas de IA puede generar una dependencia tecnológica en los jóvenes, disminuyendo la capacidad de retener información de manera profunda? Sí, totalmente. De hecho, lo que está pasando, digamos que el peor daño que le estamos haciendo a la generación hoy es no prohibir los celulares al momento de ir a los centros educativos. Hablemos de escuelas, colegios y universidades. ¿Por qué? Porque primero, hablando de plataformas como TikTok, sí, pueden ser muy útiles para difundir contenido, pero la forma en la que están hechas y por lo que son tan populares es porque básicamente son como drogas digitales, en el sentido de que te generan dopamina de manera hiperinstantánea y te dan ese resultado, esa recompensa instantánea. Entonces, eso sumado al hecho de que hoy prácticamente la gran mayoría de estudiantes no desarrollan su neuroplasticidad en la edad en la que deberían hacerlo, porque tienen un chat GPT en el que van, pegan el deber y el resultado lo copian y le muestran al profesor. Estamos como viviendo la época en la que las personas en la edad en la que deberían desarrollar la capacidad de atención, de concentración y neuroplasticidad, no lo están haciendo por estas herramientas tecnológicas. Entonces ese ya es un problema como digamos, como social, desde la familia, desde cómo se enseña este tipo de cosas, desde la escuela. Los centros educativos ya no son centros donde vas a recibir conocimiento, porque para eso ya tienes internet. Los centros educativos deberían funcionar más bien como una guía. Por ejemplo, el mentor ya no me va a explicar a mí cómo funciona la física, porque eso lo puedo aprender donde sea. El mentor a mí me va a explicar cómo entra la física en algo que a mí me interese. Por ejemplo, en este tema de realidad virtual, no sé, la física, me invento, funciona mediante el tema de la refracción de luz para generar el efecto de profundidad tridimensional. Entonces, eso es lo que debe pasar, pero efectivamente, si no se entiende como las afectaciones que esto podría tener, estamos haciéndole un daño enorme a la generación que en este momento debería estar desarrollando la neuroplasticidad para el futuro. Incluso seremos muchos de nosotros, pero los que están viniendo antes, peor. Imagínense, hay niños
que para que se callen o no molesten a los papás, desde chiquitos les dan como una laptop, una tablet, con algún juego, con TikTok y demás. Les están como acostumbrando el cerebro de estas personas a recompensas hiperinstantáneas sin necesidad de que se hayan concentrado o hayan razonado en algo. Entonces, por eso les decía, hay que hacer, no sé si a la idea o al dolor, de que esta brecha cada vez va a ser más grande entre las personas que realmente no van a tener ningún tipo de oportunidad y las que se pusieron pendientes, y las oportunidades van a tenerlas multiplicadas en órdenes exponenciales. Acá dice, si tuvieras que elegir un pro, lo mejor que ofrece la IA para el futuro, y un contra, el más grande riesgo de la IA para nosotros en el futuro cercano, ¿cuál sería? Yo creo que el pro inevitable es cuánto nos potencia a nosotros como humanos. Por ejemplo, yo soy programador y lo que yo antes me demoraba en hacer una semana porque tenía que buscar en internet, no sé, como conceptos fundamentales matemáticos para programar algo, aprender una nueva herramienta y demás, yo hoy lo hago en 1 o 2 horas utilizando pues ChatGPT, la versión pagada. ¿Pero por qué? Porque yo como humano ya tengo internalizado el conocimiento y la forma de razonamiento para llegar a ciertas tareas. Entonces lo que me potencia a mí es, para llegar a esas tareas yo necesito ciertas fuentes de información y luego, digamos que usar mi tiempo entendiendo cómo una cosa se conecta con otra, como razonar el proceso. Entonces, si ChatGPT a mí me ayuda a sacar esa fuente de información, a contrastarla y a darme conclusiones de las que yo puedo leer como si estuviera en un libro ya escrito, en lugar de yo mismo tener que comenzar a ver todas las fuentes posibles y ver cómo se relaciona el uno con el otro, me ahorra muchísimo tiempo y me potencia bastante. Entonces, pero por ejemplo, mi caso de programador. Hablemos, como les decía, el caso de una persona que es comunicador. Una persona que es comunicador ahora con estas plataformas puede generar mucho más contenido, incluso revisarlo, dar guiones tal vez más pulidos. Siempre necesitaremos un humano ahí por el tema de la creatividad, pero lo potencia. Igualmente, no sé, una profesión que puede sonar como muy, no sé, muy diferente. Hablemos de la medicina. La medicina. ¿Cómo se hacían antes detecciones, por ejemplo, de radiografías? Se saca la radiografía, el médico coloca la radiografía en estos paneles que tienen luminosos, se pone a observar donde hay algo que no debería estar ahí y continúa. Pero lo que pasa es que es un proceso visual. ¿Qué pasa si un médico con ese conocimiento que ya entiende cómo funciona y cómo debería buscar los patrones anómalos, se construye una plataforma en la cual yo ya no tengo que ni imprimir la imagen, sino simplemente se escanea, se le manda a esta plataforma de inteligencia artificial y de manera hiperentrenada es capaz de decirle al médico de manera mucho más precisa y mucho más rápida en qué áreas tiene que fijarse, incluso dándole como un pronóstico previo del cual el médico puede ya partir en lugar de comenzar de cero. Probablemente muchas vidas más serán salvadas, se cometerán menos errores humanos, menos negligencia médica. Entonces, en general, el beneficio indiscutible es que potencia a los humanos que ya tienen internalizado el proceso de las tareas de lo que deberían hacer. ¿Y cuál es el contra o el más grande riesgo de la IA? Pues de manera realista, no, primero de manera, digamos que no realista, es este concepto de la singularidad tecnológica. No sé si han visto, hay un capítulo que se llama, no recuerdo cómo se llama, pero es de Black Mirror, en el que hay una especie como de yogur que viene del espacio o algo así. Este yogur es súper inteligente, mediante sopa de letras les dice a los humanos qué hacer. Y los humanos, sin saber por qué, simplemente haciéndole caso, llegan a un punto en el que se eliminaron todas las guerras, todos somos ricos, vivimos muchísimo tiempo, es como el tope, no sé, la cúspide de la calidad de vida humana. Pero luego, esta especie de yogur hiperinteligente decide que va a abandonar la Tierra y se construye unas naves espaciales y se va, y luego la humanidad otra vez vuelve a caer, ¿no? Entonces, de manera no realista, tal vez en un futuro, este tema de que una versión de GPT-5 produzca una versión de un GPT-6 y esto un GPT-7 y cada vez sea más perfecto, más perfecto, más perfecto, podría conllevar, no sé, algún tipo de, como de riesgo, no sé si filosófico de alguna forma, ¿ya? Pero de manera realista, el mayor riesgo es justo lo que les comento, que las personas, eh, digamos que no están preocupadas en evitar que prácticamente toda la generación joven de hoy está evitando desarrollar la neuroplasticidad que necesitaría.
Y si consideramos que actualmente ya hay problemas con sobrepoblación, con problemas con trabajo y problemas con personas técnicas o con conocimientos especializados en tantas áreas, y que la generación que se supone que está llegando para suplir eso no tenga las capacidades o el conocimiento para hacerlo, volvemos al tema de que la brecha cada vez va a ser mayor entre los que no tienen oportunidad alguna y los que, pues, no sé cómo decirlo, van a vivir como ricos, prácticamente. Dice, ¿qué consejos le darías a alguien que quiere comenzar a adentrarse en el mundo del metaverso y realidad virtual? Ya, yo creo que primero, sentir como la pasión por esta tecnología. No sé si han visto la película que se llama Ready Player One, ¿ya? O este tipo de, como de, no sé, como de películas futuristas. Por ahí leí una frase que decía que toda nueva tecnología es producto de la ciencia ficción pasada. Si vemos películas de hace muchísimo tiempo, dibujos animados, usaban como pantallitas para hablar entre varias personas de hace 30, 40 años. Y hoy ya sabemos, usamos técnicamente eso, ¿no? Las videollamadas, probablemente temas de internet. Entonces, todas esas cosas que son como ciencia ficción, pero que poco a poco definen lo que va pasando en la vida real. Es una fuente de inspiración bastante interesante porque dice que la ciencia ficción predice que va a haber autos voladores, pero la buena ciencia ficción predice que van a haber atascones de autos voladores. Entonces, como es una industria muy nueva que recién se está comenzando a construir, hay un libro que se llama El Factor Wow. El factor wow es qué es aquello que no es obvio de lo que va a pasar. Entonces, si hablamos de realidad virtual, lo obvio es usarlo para entrenamientos, para simulaciones de lugares, no sé, cosas del estilo. Y está bien, y es chévere, de hecho así funciona por el momento. Pero, ¿qué es lo que no es obvio que va a pasar con esa tecnología que solo las personas que están muy metidas en eso pueden comenzar a vislumbrar, a construir? Entonces, partiendo de esa información, hay que comenzar con la curva de aprendizaje. La curva de aprendizaje al inicio siempre es dura, es qué es lo que no sé. Entonces me pongo a ver, ¿no es cierto? ¿Cuáles son las gafas? ¿Cómo yo construyo programas? ¿Cómo sigo un tutorial en Internet? ¿Cómo voy resolviendo problemas y demás? Porque la realidad virtual básicamente es la combinación de desarrollar videojuegos de alguna manera y de programación. Entonces se debería comenzar con ese enfoque, pero principalmente de la inspiración, porque el camino no diría difícil, pero sí no muy, no sé, digamos que fácil de entender en un inicio. Ok. ¿Alguien más quiere intervenir, quiere decir algo? ¿O ya podemos finalizar? Nadie dice yo. Bueno, sin duda esta ha sido una conversación muy fascinante. Hoy hemos aprendido sobre inteligencia artificial, sobre el metaverso y darnos cuenta de que esta amiguita nos ayuda a ahorrar tiempo y obviamente a mejorar la experiencia del usuario, que es lo que nos importa. Y sin más preámbulos, pues nada, agradecerle a cada uno de ustedes por habernos acompañado hoy. Eh, tenemos a David, no sé si David quieres agregar algo. David es nuestro co-founder de Emilia. Mil gracias. Mire, la verdad es que sí, este es un tema que a mí me encanta, este es un tema que me apasiona. He leído algunos autores, no tan a profundidad, pero me gusta mucho la visión que tiene, por ejemplo, un Andrés Oppenheimer sobre el futuro de las profesiones, sobre el futuro del impacto de la inteligencia artificial en el día a día y en el si es bueno, si es malo, no importa porque está aquí para quedarse y no se va a ir. Me encanta también, por ejemplo, Harari, que habla de no puedes estar en contra de algo que ya nos superó. No puedes negarte a dar tu información en Internet cuando estás ayudando. Ahorita hablaste mucho del tema médico, por ejemplo, es una industria que definitivamente va a cambiar muchísimo. Y un dato que me vuela la cabeza es cómo hoy el mejor motor para decirnos, para indicarnos de epidemias, de pandemias, de lo que sea, es Google. Cuando incrementa un 2% la búsqueda de síntomas en esta región, ya podemos detectar tal y podemos dar respuesta médica en servicios de emergencia, en hospitales, en consultas. Entonces, para mí la inteligencia artificial es algo que es un parteaguas en la sociedad, en el mundo de las profesiones, en el desarrollo profesional, y me encanta ver que,
que gente como ustedes está educando, que gente como ustedes está profundizando y adentrándose en el tema. Así que muchas felicidades. La verdad es que creo que ha sido de los Community Days que más me han gustado porque es un tema que disfruto mucho y muchas felicidades por el conocimiento que tienen y por todo lo que hacen. Ok, perfecto. Altair, ¿querías agregar algo más? No quería poner el emoji de aplaudir, pero ese es en Zoom, entonces se me levantó. Ah, ok. Ya, nada, pues entonces vamos a prender todos la cámara para hacer la foto final y poder, todavía tenemos 5 minutos para hacer el speed networking, así que nada, prendan sus cámaras para hacer el capture y podernos ir al speed networking. Ya hice la captura, aparecieron casi todos. Así que nada, chicos, muchas gracias. Otra vez, pónganse a chusmear ahí en los comentarios que está pineado el enlace para que se unan a la comunidad, para que sean parte de Workshop Latam y de Emilia, y también para que se unan al Speed Networking. Así que gracias y los veo en la próxima edición de noviembre. Chao chicos, muchas gracias.